Bendiciones. Les habla el pastor Julio César Moreno. Quiero poder tener esta oportunidad para tener un tiempo de reflexión acerca de la convocatoria que el Espíritu Santo nos está haciendo a todos como iglesia. Y para eso quisiera tener un apoyo en un texto bíblico, en la palabra de Dios. Dice el texto de Hebreos, capítulo 9, versículo 13 en adelante. Y estaba allí, en el lugar santísimo, el cual contenía el arca del pacto, la cual estaba cubierta de oro por todas partes. Esta contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines que la gloria de Dios y cubrían el propiciatorio. Es interesante ver algo de lo cual la Biblia declara. En el Antiguo Testamento había una pequeña urna de la cual habla la Biblia, cubierta de oro, con unos querubines encima y una tapa llamada propiciatorio, unas varas las cuales cargaban el arca porque era prohibido tocarle. Pero todo el pueblo consideraba que esta pequeña urna era la presencia misma de Dios, el arca del pacto, símbolo de Dios mismo entre ellos. Pero qué interesante que Hebreos diga el contenido de ella, y que contenía básicamente tres cosas. La primera de ellas, maná. Contenía las tablas de la ley y la vara de Aarón que floreció. Eso es interesante poderlo ver desde el punto de vista de lo que contenía la caja. Si es símbolo de la presencia de Dios y eso tipificaba y tenía esas tres cosas, vale la pena reflexionar qué encontramos dentro de la presencia de Dios. Encontramos que había primero maná. ¿Qué es el maná? El maná era símbolo de la provisión de Dios, símbolo de que Dios te puede proveer aún en medio de un desierto y puede darte todo lo que tú necesitas. También estaban las tablas de la ley, que significaban la dirección de Dios, porque tal vez como todos tenemos que tomar decisiones, no hay nada mejor que tomar una decisión dentro de la voluntad divina de Dios, y más en el año de las proezas. Creo que en este año como nunca necesitamos ser direccionados por la presencia misma de Dios, por la ley de Dios, por la palabra de Dios, que promete bendiciones a aquel que lo obedece. Pero interesante que también tenía la vara de Aarón, y la vara de Aarón no es solamente ya el símbolo de provisión, el símbolo de dirección, que eran las tablas, sino la vara es símbolo de autoridad, porque era la vara que definía el sumo sacerdocio entre el pueblo. ¿Quién era quien tenía la autoridad sacerdotal? A partir de eso podemos ver otro conglomerado de cosas que están allí dentro de la misma presencia, pero el énfasis es entender que esto no estaba fuera del arca, sino estaba dentro del arca, lo que contenía, lo que podríamos decir simbólicamente para nosotros, haciendo algún tipo de alegoría, es entender lo que podemos encontrar, las riquezas que podemos encontrar dentro de la presencia de Dios. Que en su presencia encontraré maná, provisión para mi vida, que aún en medio de un desierto, Él me puede proveer. Que encontraré las tablas de la ley, que son las direcciones que necesito. Porque para tomar decisiones casi siempre lo tomamos hasta a partir de nuestros argumentos, pero qué bueno que sea Dios el que nos direccione para ir a la fija y no tener dolores que pasar. Y qué importante también tener, hay una vara que hay que florecer. Eso significa una nueva vida, una vida que reverdece, una vida que empieza. Cuando tú ves en el Nuevo Testamento, encontramos una historia en Lucas 15 interesante, el hijo pródigo. Y cuando encontramos la historia del hijo pródigo, vemos que el hijo intentó alcanzar lejos de su padre lo que jamás encontraría. Él creyó que lejos de su padre estaba la provisión, él creyó que lejos de su padre estaba la autoridad, lejos de su padre estaba la dirección. Qué confundido y qué mal estaba. Pero llegó un punto en el cual reflexionó. Cuando se levantó en medio de su condición caótica, en medio de marranos, peleando por querizas, encontró y llegó a la sabia conclusión que solamente en la casa del Padre yo tengo provisión, en la casa del Padre yo tengo dirección, y en la casa del Padre yo tengo autoridad. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Porque cuando llegó del Padre, dice la Biblia que lo primero que sacaron fue un vestido y un becerro gordo, símbolo de provisión. Cuando llegó a la casa del Padre, su padre entonces también le puso el calzado, y calzado es símbolo de dirección. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando estuvo con la zarza: quita tu calzado porque ahora te voy a dar una nueva dirección para tu vida. Pero también dice la Biblia que el Padre le dio un anillo, símbolo de la autoridad, representación del Padre. Porque estos son los beneficios que alcanzamos estando en la presencia de Dios. Qué buen tiempo y qué buena reflexión. El Salmo 16 dice que en la presencia de Dios hay delicias a su diestra.
entonces podamos entender ahora cuáles son esas delicias. No es un tiempo bonito, no es un tiempo emocional, no es un tiempo agradable, sino que encontramos y podamos tener claridad, discernimiento espiritual, sabiduría en Dios de cuáles son esas delicias. Las delicias que encontramos dentro de su presencia son, primero, provisión; segundo, dirección; y tercero, autoridad. En el año de las proezas, lo que necesitarás estar en la presencia de Dios, porque una proeza está con la provisión de Dios, con la dirección de Dios y en la autoridad de Dios. Muchas gracias. Espero no te lo puedas perder. Dios te bendiga.